Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de verles, poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar estudiando el versículo 7 al versículo 11. Y el tema de esta mañana es: mientras tanto, amémonos fervientemente. Y quiero que podamos tomar primero un tiempo para orar. Yo sé que hemos escuchado a veces mucho del amor, pero a veces el amor es algo que cuesta entenderlo. Así que quiero pedirle al Señor que nos ayude a poder comprender a qué se refiere esto de amarnos fervientemente. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque podemos abrir tu palabra y porque tenemos al Espíritu Santo también que nos ayuda a entenderla. Queremos rogarte que quites todo estorbo de nosotros, Señor, y que quites toda resistencia a tu palabra. Que hoy puedas hablarnos, que nuestro corazón realmente sea como el terreno fértil, la tierra fértil que dio mucho fruto cuando tu palabra llegó. Queremos dar fruto esta mañana también, entender tu palabra y ponerla en práctica. Dirígenos, Señor, en el estudio esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En los versículos anteriores habíamos leído cómo por causa del Evangelio ahora tenemos una batalla con el mundo, porque no corremos en la misma dirección, porque no nos dejamos llevar por las concupiscencias. Ahora somos los raros, los extraños, y somos perseguidos. Pero hay una buena noticia: el fin de las cosas se acerca. Este es el tiempo en el cual nosotros vivimos. Estamos viviendo en el último tiempo. En el último tiempo. Si me ayudan con la presentación, por favor. El tiempo en que vivimos es el último tiempo, y cuando uno está corriendo, al final, el último kilómetro de pronto es la parte más difícil. Es donde nos sentimos cansados de la persecución, cansados de los problemas, cansados de la lucha. Y es donde necesitamos más bien apretar más, porque estamos a punto de llegar. Y eso es lo que el pasaje está diciendo. El fin está cerca, así que denle con todo. Vamos a llegar al final. Es tiempo de esforzarnos. El Señor viene. No se desanime, no se canse, dele, porque el final está cerca. Y ese pasaje está ahí con ese propósito, con el propósito de animarnos a seguir adelante. No importa cómo comenzó la carrera, lo importante es cómo la termine. Eso es lo importante. Y Dios quiere que terminemos esta carrera de una manera que traiga gloria a su nombre. Debemos entender que estamos en el último tiempo. El Señor llamó a Abraham, y de Abraham hizo una gran nación, el pueblo de Israel, y Dios trató con su pueblo, con el pueblo de Israel. ¿Sabe cuánto tiempo pasó desde Abraham hasta Jesucristo? Alrededor de 2000 años. Y luego el pueblo de Israel rechazó al Mesías y se abrió la oportunidad para que la iglesia surgiera. Nosotros los gentiles, los que no somos judíos, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo vino? ¿Y cuánto tiempo tiene la iglesia? Un poco más de 2000 años. Y si uno estudia las profecías, no hay más. El Señor ya trató con Israel, el Señor ya trató con los gentiles, y ahora que viene el final de los tiempos, estamos a las puertas. Y nosotros necesitamos ser prudentes en este tiempo y velar en oración. No hay más, el Señor viene. Jesús habló de esto y contó muchas historias. Hay una historia muy famosa, la historia de las 10 vírgenes en Mateo 25. Las vírgenes acompañaban al novio porque eran el cortejo. El novio llegaba de repente y las vírgenes lo acompañaban con sus lámparas y hacían de la boda algo hermoso. Pero habían 5 prudentes y habían 5 insensatas. Habían 5 prudentes que estaban esperando el regreso del novio, querían participar en la boda, querían hacer de esa boda algo hermoso.
Pero habían 5 que eran indiferentes, insensatas, no entendían los tiempos. ¿Y saben qué? No pudieron participar del cortejo, se perdieron la fiesta. Hermanos, Dios quiere que seamos como las prudentes, que esperemos el regreso de nuestro Señor. Él viene pronto y quiere que usted participe en el cortejo, que haga de su venida algo hermoso. Ahora, para esto nosotros necesitamos ser prudentes y necesitamos velar en oración. Vivimos en una sociedad hoy en día de desenfreno, desenfocados. Una anciana dijo: ustedes ven la tempestad y no se hincan. Y vemos un mundo hoy que sabe que está colapsando, pero no se detiene de su pecado. Ven las señales del fin, pero siguen viviendo igual en desobediencia a Dios, en rechazo a Dios. Y tristemente los cristianos vivimos muchas veces así. Necesitamos velar en oración. La idea de ser sobrio es no estar intoxicado. Intoxicado por el alcohol, ¿verdad? Intoxicado por nicotina, intoxicado por cualquier sustancia. Pero yo quiero decirte que hoy nuestra sociedad está intoxicada de muchas maneras, distraída. Hoy en día con nuestras redes sociales, nos levantamos en la mañana y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O solo es una tentación mía de agarrar el teléfono. Un tiempo que era para orar. Y revisamos nuestros mensajes, nuestros correos y nuestro Facebook y luego empezamos nuestro día y en la noche terminamos nuestro día y ¿qué hacemos? Oramos. Muchas veces no. Estamos intoxicados en vez de estar orando. El Señor viene y Él quiere que velemos. Y yo quiero animarte a revisarte si hay algo que está robando tu tiempo de oración, que está impidiendo que te prepares para la venida del Señor. Y puedas renunciar a eso hoy y darle la importancia a la oración. El Señor regresa y Él quiere encontrar a su iglesia de una manera específica. Y Él va a hablar de eso en el siguiente pasaje, en el siguiente versículo. En el versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El tiempo se acerca, el Señor regresa y Él quiere encontrar a su iglesia actuando así. Por eso dice, sobre todo, hay una prioridad. Si me ayudan con él, hay una prioridad, gracias. Hay una prioridad. Dice sobre todo tener ferviente amor. Es la prioridad. Cuando el Señor regrese, Él quiere encontrar a una iglesia que se esté amando. Y ya vamos a hablar un poco acerca de este amor. ¿Qué significa ese amor? Porque este amor del que está hablando en ese pasaje es un amor que trata con el pecado. Pero vamos a ver esto al final del pasaje. La palabra amor que aparece ahí es la palabra que describe el amor del Señor en 1 Corintios 13. Es un amor muy lindo. Pero a este amor dice que debemos de amarnos fervientemente. O sea, no solo con el amor de Dios, sino fervientemente. Para mí esta combinación es muy interesante. Porque el amor del Señor es lindo. Pero Él dice que nos amemos, ¿cómo? Fervientemente. Vamos a pensar en esa parte de fervientemente. A mí me gusta mucho la música. Y cuando ponen esa canción que a mí me gusta, ¿verdad? Que me toca allá adentro. Esa canción que me hace a veces reírme o me hace llorar. Y la escucho, ¿sabe qué hago? Le subo el volumen. Le subo el volumen porque quiero disfrutar esta canción. Yo la quiero disfrutar y le subo el volumen. Esa es la idea de fervientemente. ¿Sabe? Ame y súbale el volumen, hermano, a ese amor. Ese amor de Cristo, súbale el volumen. Ame a su hermano fervientemente. Ame a su hermano con intensidad. Esa es la idea de hacerlo fervientemente.
Ahora no solamente debemos hacerlo fervientemente, sino unos a otros. Dice, hay entre vosotros. La idea es unos con otros. A todos nos gusta que nos amen. Pero este pasaje no está diciendo déjese amar. Dice ámense unos a otros, ámense entre vosotros. La idea es reciba amor y... Es que no, voy a hacer otra vez, voy a darle otra oportunidad. Reciba amor y dé amor. Eso es, dé amor. Y esa es la parte más difícil. Porque a nosotros nos gusta que nos amen. Pero a veces no entendemos nuestra responsabilidad en amar a otros. Debemos recibir y dar amor. En Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo habla acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Una ley que ha sido distorsionada hoy por muchos, realmente sacada del contexto. Pero si usted lo lee, tiene que ver con amar al hermano. Véalo, estúdielo en su casa, Gálatas 6, 7. Vea los versículos que están ahí. Tiene que ver con amor, con interesarse en los demás. Cuando yo siembro poco, ¿verdad? Porque es una semilla. Y cosecho una semilla, ¿o cómo es la cosa? Siembro poco y cosecho mucho, ¿verdad? Yo siembro un poco y recojo mucho. ¿Sabe? En el amor es igual. Usted siembra amor. Siembra en la vida de las personas, en la vida de su hermano. Usted lo ama. Y de pronto ese hermano nunca lo va a amar a usted. Pero Dios va a traer una cosecha de amor sobre su vida. Porque el pasaje dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. O sea, ¿quién da la cosecha? Es Dios. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro amor, si yo doy amor, el Señor va a traer una cosecha de amor a mi vida también. Si nadie me quiere, si nadie quiere estar conmigo, si nadie me para bola, de pronto solo estoy cosechando. ¿Cosechando qué? Cosechando mi indiferencia, cosechando mi apatía, cosechando mi falta de interés. Hermanos, sembremos amor y vamos a cosechar de parte del Señor. A veces, hermanos, yo quiero decirte, a veces nosotros somos como un cactus, ¿verdad? Nadie se nos puede acercar sin salir pinchado. Necesitamos revisar nuestro corazón. ¿Soy yo una persona misericordiosa y paciente? ¿Soy yo una persona que muestra el amor de Cristo? Y si no es así, yo puedo cambiar y empezar hoy a amar fervientemente. Y voy a recibir de ese amor también. Ahora vamos a pensar en la siguiente parte del mismo pasaje. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a tratar de entender ese texto. Porque a veces lo tomamos mal. A veces pensamos que el amor es cerrar los ojos ante el pecado de mi hermano. O que el amor es volverse tolerante. O que el amor es no meterse con mi hermano. Pero ¿de qué está hablando? El amor cubrirá multitud de pecados. Yo tengo dos historias. Una es, Jesús está en la barca dormido, en medio del mar. De un mar embravecido. Y dice la palabra de Dios que el mar cubría la barca. Y que los discípulos estaban llenos de terror, diciéndole al Señor, despierta que nos ahogamos. ¿Se imagina usted una pequeña barca en un mar embravecido? ¿Qué es una pequeña barca en un mar embravecido? Es nada. Y el mar cubría la barca. ¿Puedes imaginar eso? Llevémoslo al amor ahora. ¿Qué es la ofensa que un hermano puede hacer en relación al amor que Cristo ha tenido conmigo y que Él espera que yo tenga con mi hermano? ¿Qué es ofensa? ¿Es algo que va a opacar mi amor?
¿Voy a dejarlo de amar porque él ofendió a Dios y porque él falló y porque voy a dejar de amarlo? No, mi amor debe ser mayor que la ofensa. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Cuál fue la actitud de ese hijo tuyo? Le decía, que gastó tu dinero con prostitutas y tú lo recibes. ¿Amaba a su hermano? ¿Fue a buscarlo? No lo amaba, no fue a buscarlo. El amor debe ser mayor que la ofensa. Esa es la primera parte. Pero en segunda parte también, el amor debe restaurar al hermano. Yo tengo otra historia, es la historia de Noé. Y no quiero que piensen que estoy contándole los pecados del hermano de Noé. La Biblia lo dice y ustedes pueden leerlo, ¿ok? Pero cuando el arca bajó a la tierra, Noé hizo un culto y luego sembró una viña. Y luego se emborrachó, ¿verdad? Se emborrachó. Un hijo lo vio, uno de sus hijos lo vio. ¿Y sabe qué hizo? Salió corriendo a contarle a sus hermanos: mi papá se puso bolo y está desnudo. Y los otros dos hermanos tuvieron una actitud muy diferente. Ellos fueron donde su padre. Y con mucho dolor y temor, sin querer ver la desnudez de su padre, llevaron la ropa y le cubrieron. Cuando su papá despertó al siguiente día, él bendijo a los dos hijos que con temor le cubrieron, pero también maldijo a su hijo que fue a contarles lo que estaba pasando en vez de ayudarle a cubrir su desnudez. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que yo necesito, en vez de divulgar el pecado de mi hermano, ayudar a restaurarle con una actitud de temor y discreción. Esto es, hermanos, si tu hermano peca, no vayas a contarles a todos los hermanos, sino con temor, así como los hijos de Noé fueron con temor y con amor. Necesitamos ir y restaurar y cubrir la desnudez de nuestros hermanos que han caído en pecado. ¿Sabes? La gente no se va de la iglesia porque peca. La gente se va de la iglesia porque todo el mundo conoce los pecados de este hermano y nadie habló con él. Por eso se van. Necesitamos aprender cómo tratar con el pecado. El amor cubrirá multitud de pecados. Y eso significa ser discretos, ser prudentes en tratar los errores que ha cometido mi hermano. Ahora, ¿cómo podemos llegar al corazón de mi hermano en este punto? ¿Cómo puedo llegar yo hasta el corazón de mi hermano? ¿Cómo puedo poner esto en práctica? La idea no es que usted haga una lista de las cosas que ha visto, ¿verdad? Y vaya y se siente con esta persona y le diga: mira esto. Y esto es un poco diferente, hermanos. Eso es de corazón a corazón, eso es de amor. Es diferente. Entonces, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Vamos a ver en el versículo 9, ¿cómo practicamos este amor? Dice: hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo quiero llegar al corazón de mi hermano. Yo quiero que él sepa que yo lo amo de verdad. El Señor aquí nos da una idea, una instrucción de cómo llegar al corazón de mi hermano. Y es abriendo mi casa, recibiendo a mi hermano en mi casa, invitándolo a mi casa. ¿Sabe, hermano? Cuando uno va a la casa de alguien, algo pasa ahí. Ahí no hay barreras, ahí uno no se esconde, ahí uno es lo que es en su casa. Ha llegado a lo más íntimo, a su corazón. Por eso, si yo quiero medir cuán
amorosa es una iglesia? Yo no lo puedo medir un domingo en la mañana. Yo lo mido en la semana. Yo le pregunto a los hermanos, ¿has invitado a algún hermano a tu casa últimamente? ¿Has pasado tiempo con él? ¿Has invitado hermanos de la iglesia a tu casa? ¿Has compartido en tu casa con ellos? Y si la respuesta es sí, yo puedo decirte, esta iglesia es muy unida, hay mucho amor. Pero si solo venimos los domingos y nos vemos acá, aquí no, esto es como un cine o como un concierto en donde la gente viene y luego se va y luego viene, y ahí no hay amor. El amor se mide en las casas. Por eso es tan importante los grupos casa. Y por eso es tan importante que usted invite a su hermano a compartir con usted a su casa. Venga para la casa. Y cuando llega, preséntele a su familia. Y que le presente la suya. Y sabe, el hielo se va a romper. Y él va a empezar a compartir su vida y usted va a empezar a poder compartir con él también. Y Dios va a abrir oportunidades para poder trabajar con nuestro hermano. La hospitalidad es una llave que el Señor nos ha dejado para poder llegar al corazón de los hermanos. Así que quiero animarlo. Si no ha invitado a su hermano nunca a su casa, si nunca los ha llevado, espero que este día pueda empezar a pensar, ¿a quién voy a invitar a mi casa? Quiero compartir con él. Quiero que él conozca a mi familia, quiero conocerlo a él. Quiero amarlo, porque comienza ahí en las casas. Esa es la primera parte. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, dice, se une el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo puedo amar a mi hermano? Dice ahí, ministrándolo. Ahora, ¿qué es ministrar a mi hermano? Esa palabra es otra palabra muy mal usada, porque hoy en día la ministración es impartición del Espíritu, impartición del poder, pero eso no es ministrar, hermanos. El pasaje no está hablando nada de eso. ¿Sabe qué es ministrar? Ministrar es lo que hizo Jesús cuando se puso una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Eso es ministrar. Así que si usted quiere ministrar a su hermano, lo que tiene que hacer es ponerse una toalla. Así se ministra al hermano, sirviéndolo. Sirviéndolo, eso es ministrar, es servir a los hermanos. Interesarse en sus necesidades, interesarse en sus problemas, interesarse en su vida y servirle. Y cada uno de nosotros tenemos un don del Señor. Y un don en particular es único. Cada uno de nosotros tenemos algo para ayudar a otro. De una manera especial, Dios nos dio algo para ayudar. Sabes, yo te puedo ayudar en unas cosas, pero no en todo. Y otro hermano te puede ayudar en otro. Y otro hermano te puede ayudar en otras cosas. Y usted puede ayudar a su hermano conforme a su don. Y el pasaje nos dice que debemos de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa ser buen administrador? Pues buen administrador es, lo voy a llevar a la casa. En su casa, ¿qué significa ser un buen administrador? En la refri, ¿qué significa ser un buen administrador? Significa que la comida no se pierda, que se use, ¿verdad? Que cumpla el propósito, que las cosas no se arruinen. ¿Qué sería ser un buen administrador de los dones aquí en la iglesia? Que los dones no se desperdicien, que se usen, que cada uno de nosotros pueda estar colaborando en el engrandecimiento del reino de Dios, en la edificación de los hermanos. Use su don. Cuando Jesús habló con sus discípulos, Él les dijo que quería que hicieran discípulos de todas las naciones, de todas las naciones. Yo me imagino a los apóstoles así pensando, ¿y cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo quiero que pensemos en nuestra fidelidad, cada uno de nosotros, nuestra fidelidad a Dios. Hemos sido muy fieles, más o menos fieles. Hemos servido al Señor con todo, más o menos. Yo quiero decirte que a pesar de nuestra infidelidad, Dios ha hecho grandes cosas en todo este tiempo.
Hay una iglesia en Choluteca, hay una iglesia en Tegucigalpa, hay una iglesia en San Pedro, hay una iglesia en Ceiba. Hermanos, si cada uno de nosotros usamos nuestro don para edificación de mi hermano y para el engrandecimiento del reino de Dios, el mundo se quedaría pequeño. El mundo sería pequeño, hermanos, sería pequeño si cada uno de nosotros fuéramos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo quiero rogarte que no desperdicies tu don. Úsalo para bendición de otro y para engrandecimiento del reino de Dios. Hay algunos lineamientos acerca de cómo debemos amar y cómo debemos servir a nuestros hermanos. Versículo 9 al 11. ¿Cuáles son los lineamientos? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay algunos lineamientos acerca de cómo debemos de ayudar a nuestro hermano, de cómo podemos aconsejarle, de cómo debemos de servir al Señor, de cómo se hace el ministerio. Y dice, si alguno habla, ¿qué dice? ¿Me ayudan? ¿Lo leen ahí? Si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a la palabra de Dios. Jesús dijo de su palabra, dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Podemos confiar en que el consejo de Dios permanece vigente? Sí. ¿Es la Biblia la forma en cómo se aconsejaba antes o la forma en cómo debemos aconsejar? Es la forma en cómo debemos aconsejar ahora, ¿verdad? Sigue siendo vigente. ¿Sabes? La forma en cómo yo aconsejo a mi hermano debe ser conforme a la palabra de Dios. La forma en cómo yo hago el ministerio debe ser conforme a la palabra de Dios. Si yo voy a decir algo, yo debo de pensar, ¿esto lo dice la Biblia? El problema que tenemos ahora, hermanos, y por eso fracasamos, es que los que hablan no conocen la Biblia. Pero hay algo peor. Los que conocen la Biblia no hablan. ¿No es peor esto? Que conociendo la verdad nos dé temor decirla. Que sabiendo el consejo de Dios, por pena, por inseguridad, por lo que sea, nos callamos. Y por eso la iglesia no avanza. Y por eso es que no podemos aconsejar bien. Porque el que habla no conoce la Biblia y el que conoce la Biblia no habla. Yo quiero animarte a pasar tiempo en la palabra de Dios, a buscar la respuesta de tus problemas en la palabra de Dios. Y si vas a aconsejar a alguien, a ayudar a alguien, que sea conforme a la palabra de Dios. Siempre piensa, lo que yo estoy diciendo, lo digo por experiencia propia, o lo digo porque la gente dice, o lo digo porque Dios lo dice en su palabra. Y te vas a dar cuenta de que muchos de los consejos que damos tienen que ver con nuestra experiencia, con lo que nos has dicho, y por eso no funcionan. Debemos aprender a hablar conforme a la palabra de Dios. El otro lineamiento dice, si alguno sirve, sirva en el poder de Dios. Nosotros debemos hacer el servicio en base a la palabra, pero también debemos hacer el servicio en base al poder de Dios. ¿Y qué significa eso? Es hacer esto en oración, dependiendo de Dios. Saben, yo no puedo cambiar una vida. Yo no puedo hacer que mi hermano se arrepienta. Yo no puedo restaurar el matrimonio de mi hermano. Yo no puedo hacer el ministerio en mis fuerzas. Yo no puedo. Cuando empiezo a querer ayudar a mi hermano en mis fuerzas, ¿sabe qué pasa? Me canso. Y no solo me canso, me amargo. Y no solo me amargo, empiezo a amargar a todo el mundo. Y a mí me ha pasado. Estoy queriendo hacer la obra en mi carne, en mis fuerzas.
Y ahí la gente dice, tengan cuidado con David que anda dando toques eléctricos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas en mi fuerza, en mi poder. Si usted se da cuenta de que está enojado, que está amargado, que se siente, esta es una evidencia de que está sirviendo al Señor en la carne. ¿Sabe qué? Ore mejor. Ore porque el Señor no lo va a usar así. Espere mejor. Ore. ¿Y sabe qué, hermano? Si necesita descansar, descanse también. Descansar también es bíblico. El Señor reposó al séptimo día, no por Él, ¿sabe? Repasó por nosotros, porque Él sabe que no paramos. Y si vamos a servir, que sea en el poder del Señor, que sea Él guiándonos, que sea Él fortaleciéndonos, pero no en la carne. Ahora, ¿cuál es la meta de todo? Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, escucho esto, dice, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué vamos a amar fervientemente al hermano? ¿Por qué vamos a servir? ¿Por qué vamos a usar nuestros dones? ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado. No es para que la gente diga qué especial es David o qué linda gente que es este hermano. No, es para que Cristo sea glorificado. Aprovechar a decirle a mi hermano, sabes, yo estoy aquí porque Cristo te ama. Es Cristo. Y yo quiero que ames a Cristo, yo quiero que sigas a Cristo y que en todo lo que hagamos, en todo servicio, en el amor que nosotros brindemos, Cristo sea glorificado. Jesús habló de eso mucho en cuanto al servicio. Dice, cuando des limosna, dice que no sepa, ¿verdad? Tu otra mano, que ya vas a tener tu recompensa. Si vas a orar, ¿qué dice? Que cierres la puerta y que nadie te vea. No busques la gloria, la atención para ti, sino para que Cristo sea glorificado. Aún como iglesia, tenemos que tener cuidado. Yo sé que nosotros amamos mucho la iglesia, pero nosotros no vamos a hablar de impacto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Vamos a hablar de impacto o vamos a hablar de Cristo? Es Cristo. Que Cristo sea glorificado. ¿Sabe por qué nos gusta esta iglesia? Porque Cristo es glorificado en ella. ¿Y qué nombre queremos exaltar? El nombre de Cristo. Siempre. Que en nuestra boca sea el nombre de Cristo exaltado. Siempre. Para terminar, tengo algunas preguntas que me gustaría que te hicieras. Y las piénsalo. ¿Alguien te ha amado lo suficiente para decirte las cosas que necesitas cambiar? ¿Alguien te ha amado lo suficiente para decirte las cosas que necesitas cambiar? ¿Tienes en la mente a alguien? ¿Estás amando a tu hermano de esta manera? O sea, ¿estás amando tanto a tu hermano que quieres decirle las cosas que necesita cambiar? ¿O tienes un amor superficial por encima? ¿Estás siendo amable nada más? Siguiente pregunta, ¿estás abriendo tu casa para recibir a tu hermano? ¿Estás usando la casa que el Señor te dio o ese lugar donde estás viviendo para recibir a tu hermano? Siguiente pregunta, ¿estás usando tus dones o los estás desperdiciando? Y la última pregunta, ¿está siendo glorificado Cristo a través de tu vida? Si no es así, hoy es un día para tomar decisiones en nuestra vida. Vamos a participar de la cena del Señor. Y cada vez que participamos de la cena del Señor es una oportunidad para examinarnos, para pedirle al Señor que nos limpie, que nos purifique. Y quiero que podamos orar juntos y pensar en eso que hemos estado estudiando. Y pensar en nuestra vida, si no hemos estado viviendo para el Señor, que podamos hoy confesar nuestro pecado y comprometernos a vivir de la manera que el Señor quiere. Vamos a orar.